Buenas noches, amables amigos, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un invitado especial, un amigo, un hermano en Cristo Jesús, que es el apologista de la ciudad de Juncos en Puerto Rico, el hermano Mónico Bases, que le he pedido que, como en tiempo atrás lo habíamos hecho también, que me colabore en esta ocasión con un tema muy interesante, un tema muy importante, un tema que se ha debatido mucho en las redes sociales, tanto por parte de la rama católica como por la rama evangélica, que es el tema de los ídolos y las imágenes. Y aunque yo he tenido debates anteriormente sobre este tema y también he hecho algunos estudios sobre el respecto, en la noche de ayer vi un video muy interesante en el canal de señor calvinista, apologista Salvador Barragán, se llama Evangelista Barragán Salvador, con un grupo de amigos evangélicos que estaban el señor Pedro Gómez, el señor Luis Coelho, el evangélico Dani Córdoba y también el señor Israel González. Y en una exposición que casi 2 horas pues debatieron el tema o expusieron más bien el tema de lo que es los ídolos y yo evidentemente creo que lo hicieron con respeto, con educación. De hecho, yo en el chat hacía unos comentarios y pues, pero eso es más que todo lo que vamos a hacer. Yo quiero hacerlo hoy desde la parte católica y en este momento ya tenemos a nuestro hermano Mónico Vázquez, al cual le damos la bienvenida y vamos a esperar a que él también se presente. Adelante, Mónico. Bendiciones, gracias, hermano Guido Rojas. Bueno, mi nombre, ustedes saben quién soy yo. Mi nombre es Mónico, soy apologeta, me llaman apologeta. Pertenezco al Ministerio de Música del pueblo de Juncos, soy de Juncos también, así que muchas bendiciones y que esto sirva para el crecimiento de todos nuestros hermanos católicos y para los que también tienen curiosidad con los hermanos evangélicos también. Claro. En este momento estamos transmitiendo desde mi muro y desde tu muro, ¿no es así, Mónico? Correcto, ya estamos. Bien, entonces, ¿se puede ver el chat también de las personas que van llegando? Sí. Por lo menos yo lo puedo ver, si acaso yo le voy poniendo, si usted quiere, algo, pero yo lo puedo ver, hasta ahora no han comentado nada. Bueno, listo. Entonces, el día de hoy más que todo vamos a hacer una exégesis, porque, a ver, yo veo, Mónico, y yo creo que no lo hacen con mala intención. Cuando los hermanos evangélicos o los amigos apologistas de otras iglesias cristianas tratan el tema de los ídolos y las imágenes, ellos están firmemente convencidos que los católicos somos unos idólatras, que nosotros consideramos a María una diosa, igual a los santos, que a veces los ponemos en un lugar superior a Jesucristo, que eso por lo tanto es un pecado mortal, que nos vamos a condenar. Pero si uno les explica, yo creo que tanto tú como mi persona le hemos explicado también, yo creo que de pronto sí hay una falla, Mónico. Me parece, mi apreciación es una falla no de orden ni teológico, ni bíblico, ni siquiera el magisterio, sino más bien desde orden de vista pastoral. Yo creo que pastoralmente, en el sentido de lo que es la formación a los feligreses, a los fieles de parte de la jerarquía eclesiástica, el tema de los ídolos y las imágenes, que es uno de los que más discuten nuestros hermanos evangélicos, no hay una claridad precisa. Entonces da la impresión de pronto por el mismo fervor popular, lo que se llama en teología como la fe del carbonero, o sea, la fe del común del católico, que muchas veces no alcanza a percibir realmente lo que es una imagen, lo que es en relación a María, a los santos, y de pronto se pueden haber algunas exageraciones, y eso da pie a que los evangélicos pues tomen eso y lo vean pues todo en el mismo contexto bíblico de lo que era sobre todo la pelea del pueblo de Israel con las naciones paganas o politeístas. ¿Qué piensas tú al respecto, Mónico? Sí, que mayormente dentro de la iglesia misma, como usted dice, es un problema pastoral. Quizás sea por falta de tiempo, quizás los mismos catequistas. Yo soy catequista también y yo he escuchado catequistas que este tema no lo colocan. O sea, es muy difícil colocarlo. Incluso se me han acercado catequistas preguntándome sobre estos, de la imagen de Éxodo 24, de por qué hay tal con las imágenes, y la Biblia dice que las imágenes no se permiten, entre comillas, ¿ves? Todo eso. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con ustedes que mayormente es un problema pastoral. No a nivel, quizás no es con mala intención,
pero quizás sea por falta de tiempo. Uno pues lo hacen por el sistema administrativo, la forma administrativa que tienen, pues no le da el tiempo de instruir y educar un poco más a la feligresía en ese caso. Y algo que es muy importante, Mónico, tú que eres catequista y que manejas pues lo que es el catecismo, que es un manual de doctrina básica católica, cuando uno estudia el catecismo, yo invito a los amigos católicos y también a los amigos evangélicos, porque es interesante, cuando uno pone la posición del otro, es importante no lo que nosotros pensamos, sino lo que realmente piensa, por así decirlo, en este caso el magisterio eclesiástico con respecto a las imágenes. A veces nuestros amigos apologistas no saben de que las imágenes están en un segundo lugar. No es nada importante, no es relevante, no es algo fundamental para la salvación de un católico, el que usted tenga una imagen, el que le prenda una veladora, el que haya una procesión, nada, porque eso hace parte de lo que son sacramentales, o sea, son prácticas, ritos, costumbres de la Iglesia Católica, hacen parte también de la misma tradición, como decíamos, del fervor popular, pero no tienen la misma relevancia de lo que son los sacramentos, que por así decirlo, sí son acciones dadas por Jesucristo en torno a la Iglesia Católica para la salvación. En este caso son 7 sacramentos, el más importante de todos es la Eucaristía, pero no compara nada de eso a lo que son la veneración, el culto, el respeto que tenemos por las imágenes, ni siquiera por María misma y por los santos. Eso es importante aclararlo desde el punto de vista teológico, tú que también manejas el catecismo, porque a veces hay que hacer esa salvedad. O sea, para los católicos no es algo trascendente. De hecho, inclusive, Mónico, con el Concilio Vaticano II, se trató de hacer también algo que me parece interesante también, aunque bueno, no se dio del todo, que en las iglesias tratar de restringir mucho el culto de las imágenes para darle mayor preponderancia e importancia a Jesucristo, Eucaristía y en el sagrado. Y eso me parece interesante. Ese de pronto todavía es una tarea que está por realizarse en la praxis de la Iglesia Católica, porque a veces el tener tantas imágenes puede distraer a la feligresía de lo que debe ser realmente el culto de nosotros, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se inmola por todos nosotros y que está presente en las especies del pan y el vino. ¿Qué piensas tú, Mónico? Es correcto, por lo menos en Puerto Rico, te puedo decir de Puerto Rico. En Puerto Rico hubo un tiempo en que había muchas imágenes en el templo y se tuvo que quitar porque dedicaban más tiempo a las imágenes que el mismo culto. Incluso durante la misma celebración de la misa, habían personas frente a las imágenes poniendo papelitos debajo de la... bueno, usted sabe, poniendo papelitos debajo de las imágenes y todo eso. Ese ejemplo yo lo he dado mucho en mis debates y en mis explicaciones sobre este tema, de cómo el sacerdote cogió todos esos papelitos y los quemó frente a toda la feligresía. Y eliminó muchas de las imágenes que había, se quedó con las principales, la de San José, la de María, la del Niñito Jesús, las principales se quedó, con lo del el patrono del templo, de la capilla. Con eso se quedó y no dejó más ninguno. Yo me acuerdo que cuando yo estaba muchachito tenía esa costumbre, mucha gente. Y desde que se hizo eso, comenzaron otra vez a estar pendiente en el culto, a estar integrado en esa comunidad. Al sol de hoy, que mi pueblo, donde yo vengo natal, de San Lorenzo, es uno de los pueblos más grandes en la devoción cristiana católica. O sea, uno de los pueblos más grandes y es donde más jóvenes participan. De ahí es que yo vengo, obviamente. Sí, sí. Y algo interesante, porque yo lo escuché a estos apologistas evangélicos y me pareció interesante, creo que desde mi punto de vista muy honrado, sobre todo porque ellos citaron, porque el video estaba relacionado directamente con el padre Luis Toro. Todos conocemos al padre Luis Toro, un gran apologista, sacerdote de Venezuela, que hace parte de un ministerio de ser... de predicar la palabra de Dios en diferentes países con la bendición del Papa, en este caso del Papa Francisco, pero ellos hacían énfasis en que el padre, a veces Luis Toro decía que las imágenes en el sentido del billete como tal puede ser un ídolo. Ellos hacían mucho énfasis y me gustó mucho, Mónico, te lo quiero comentar y creo que fue un punto importante, lo dijo Pedro Gómez, en relación de que un billete como tal, por la sola imagen que representa el billete de cualquier denominación,
no puede ser un ídolo en el sentido de que dependiendo de qué las intenciones de nuestro corazón, porque inclusive, y sacaba a colación eso, nunca había caído en cuenta de eso, cuando a Jesucristo también, ¿te acuerdas? En el ministerio público le pasaron una moneda del César, y él dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si vamos a ver en el sentido como algo monetario, en el sentido de que tiene que ser parte de la economía, las diferentes dominaciones de billetes, evidentemente, no son un ídolo como tal. Se convertiría en un ídolo, como dice San Pablo, cuando dice la raíz, y dice Jesucristo también, la raíz del dinero es un pecado gravísimo. San Agustín también decía que el dinero es el estiércol del demonio. O sea, en el sentido de que nosotros idolatramos al dinero de tal manera que lo ponemos por encima de las cosas espirituales, en ese caso sí podría ser una idolatría. Pero la sola imagen de un billete como tal, evidentemente que eso no es idolatría, y eso yo quería también hacer énfasis, porque no creo que sea pues una cosa del otro mundo, y es mi apreciación. No sé qué piensas tú, Mónico. Estoy de acuerdo, incluso a mis muchachos de catequesis yo les doy un ejemplo, se oye muy exagerado, pero tiene que ver con eso también. Yo le pongo un ejemplo fácil, le digo, usted tiene que ir a misa el domingo, y le llama un amigo para ir a la playa, y usted prefiere ir a la playa, usted cometió idolatría, prefirió ir a la playa en vez de ir a la iglesia. O sea, cuando tú pones a algo o a alguien primero, incluso cuando tú le das ese primado, vamos a poner así, ese lugar en tu corazón, alejado de lo que es Dios mismo, ahí sí hay problema, hay un problema serio. Claro, sí, sí, exactamente. Ahora, yo eso sí quería analizarlo porque quería más bien centrarme en la parte bíblica, que es lo que me interesa a mí, mi especialización en la teología, y quería también compartir contigo para que después también hagamos, como siempre, al final hagas tú las apreciaciones finales. Pero yo sí puedo, y lo vamos a mirar a ver, de que el enlace que tratan de hacer los apologistas, sobre todo con las Sagradas Escrituras, no tiene nada que ver con el culto a las imágenes en la Iglesia Católica. Si lo vamos a ver desde lo que es la exégesis bíblica, yo le decía mucho énfasis ayer a estos apologistas de que todas las citas bíblicas que dan los apologistas contra las imágenes católicas son todas del Antiguo Testamento y en relación a las naciones paganas politeístas con Israel, que era el único pueblo monoteísta o el único pueblo que tenía un verdadero Dios. Ese sentido, bíblicamente, sí es importante analizarlo, porque no es solamente coger un texto, entonces decir, por ese texto, ahí hacen el enlace, como decir, entonces si ven a los católicos con las imágenes de María, con las procesiones, eso a mí me parece sí un poco delicado, porque ya pues es una analogía que hacen ellos, pero si vamos a ver desde las Sagradas Escrituras, y lo vamos a ver hoy, tanto Moisés, como por decir lo que tengo ahorita planeado, como el apóstol Pablo y el evangelista Lucas en Hechos de los Apóstoles, vamos a analizar unos textos que ellos inclusive ayer utilizaron, no tienen nada que ver con el culto de las imágenes sagradas. Entonces a eso quería que me colaboraras, y lo íbamos haciendo, 4 citas bíblicas, 2 del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento, y vamos a hacer también un poco de exégesis o explicación, porque es importante eso. ¿Qué Biblia vas a manejar, Mónico? Bueno, yo tengo la aplicación aquí. Yo puedo utilizar la de Jerusalén, si usted quiere, la de Reina Valera. La que escoja. Si quieres, hagámoslo con Biblia Reina Valera, que sea más a la par de las iglesias evangélicas. Bueno, vamos a ver casos concretos en la Biblia, y quiero que analicemos un pasaje interesantísimo, que es parte del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, que la tradición judía le atribuyen a Moisés. El primero de ellos también se utiliza mucho cuando se trata de este tema, que es el libro del Éxodo, capítulo 32, verso del 1 al 7, si quieres lo podemos buscar. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 32, verso del 1 al 7, lo vamos a analizar desde la exégesis bíblica, versículo a versículo, para darle la correcta interpretación de lo que el autor sagrado quiere expresar de este pues libro, que es muy importante tanto pues para los judíos como para los cristianos. ¿Lo tienes ahí a la mano, Mónico? Correcto, sí lo tengo. 32, 1 al 5, ¿verdad? Al 7. Al 7, bien, perfecto. Sí. Dice la palabra que ya como título, lo del becerro de oro. Perfecto. Dice la palabra del Señor: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahí vamos por partes, Mónico. ¿Qué podemos analizar en ese aspecto? Primero que todo, importante mirar el contexto. ¿Qué es el contexto? Eso es lo que yo siempre les digo a los hermanos evangélicos, por favor, y es sencillo. Es lo que yo trato de hacer siempre en mis clases de Biblia porque no es una cosa del otro mundo. Usted cuando habla de un texto tiene que situarse en ese momento. La situación de en ese momento es el éxodo, como su nombre mismo lo indica este libro, la salida del pueblo de Egipto, de la esclavitud de muchos tiempos atrás. Venían de una cultura, de una civilización politeísta en tiempos del emperador, del faraón Ramsés II. Sabemos que Yahvé con su mano fuerte y poderosa, 10 plagas, hace que su pueblo pase el Mar Rojo, camino a la tierra prometida del Canaán, y estamos hablando de lo que es el territorio del Sinaí, que actualmente usted lo puede situar, es la frontera geográfica entre Israel y Egipto. Ese es el lugar, ese es el lugar geográfico de este acontecimiento. Ahora, aquí hay personajes importantes. Nos está hablando de Moisés, y mire bien cómo el pueblo tenía su mirada en Moisés, más aún, Mónico, que las acciones que había hecho Dios a través, así sea, del cayado de Moisés. O sea, no era Moisés el que realizaba esos prodigios ante Faraón, cuando su cayado se convirtió en una serpiente, cuando cayeron todas las plagas, sino era mismo Dios con todo su poder que hacía que esas señales, hasta que por fin el corazón de este Faraón endurecido, hasta el punto pues de la muerte de los primogénitos, dejó salir al pueblo de Egipto, a su pueblo, el pueblo el judío de la esclavitud. Pero mire bien que aquí vemos que los judíos no tenían su mirada en Dios, sino en quién, en Moisés, porque al tardar Moisés, ¿qué pasa? Se desaniman, piensan otra vez en el pasado, y eso es muy común si uno lo ve en la historia del pueblo judío. La gran cantidad de rechazo, completamente a veces apostataban de todas las alianzas, de todos los signos prodigiosos de Dios. Y aquí interviene otro personaje interesante, que es Aarón, hermano de Moisés. Y van a pedir ante Moisés, ¿qué cosa? Como tú lo decías, ¿qué le piden a Aarón? Haznos unos dioses. ¿Con qué finalidad? Que vaya delante de nosotros, dice así. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ese es el ambiente. Es el ambiente de Egipto. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Aarón. Y mira, algo muy interesante, dice, aquí hablan ya de dioses en relación a único Dios, ¿no? Esa es la gran rivalidad que uno encuentra en el Antiguo Testamento. Yahvé, el único Dios verdadero, fuerte, poderoso, el Adonai, el Shaddai, el Elohim, el Olán, el Eterno, el Hashem, como lo llaman los judíos, con otra serie de dioses. Esa es la gran rivalidad y el gran conflicto que se presenta en la Biblia. No es tanto las imágenes como tal, sino que la adoración exclusiva que Dios, por ser un ser superior, celoso, amoroso de su pueblo, exigía a ellos mismos. Ahora, mira bien, ellos piden, el pueblo unánimemente, Aarón, van a interceder ante Aarón, que le hagan dioses para que hagan ¿qué? Mira, nótate bien, Mónica, una palabra, que hagan ¿qué? Delante. O sea, para que tomen la delantera en todo el sentido de lo que el judío tenía que ver con Dios. O sea, ir delante de algo que es más importante que la propia persona, que sus propias creencias, que sus propios ideales, que su propia religiosidad. Y aquí hablan de dioses. Ese es el ambiente interesante. Ahora, qué curioso, Mónico, porque y ahí vemos la obstinación, lo duro que era, duro de servir, como dice la Biblia, en cuanto al pueblo judío, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque mira bien, Mónico, que dice ir delante. ¿Y de qué manera Dios conducía a su pueblo si no era delante? ¿Ves? O sea, delante con una nube de día y una columna de fuego. Ellos están prefiriendo otros dioses en vez de esos signos prodigiosos de Dios. Eso es una exégesis simple, sencilla, que uno puede mirar a ver, para mirar a ver qué es lo que nos quiere narrar el autor sagrado en ese aspecto. No sé si ahí estás de acuerdo o quieres agregar algo más, o es claro la idea. No, es claro la idea. Así debe de ser. O sea, tenemos que recordar de que el pueblo de Israel tuvo años, bueno, fueron muchos años en un pueblo politeísta. Y Dios, aparece Moisés presentándole el verdadero Dios que ya Israel conocía,
pero ya había mezcla. Habían algunos que pues parece que no estaban de acuerdo con que había un solo Dios. Ellos creían que habían, parece que más de 2 dioses, pero logra sacarlo por la ayuda de, o sea, Dios, por medio de Moisés, logra sacar a Israel de Egipto, pero como que esa costumbre se quedó. La costumbre del politeísta se quedó. Y peor aún, yo lo encuentro, hermano Guido, yo lo encuentro peor aún, que ellos no tenían aparentemente la voluntad de escapar. O sea, no tenían la voluntad de escapar. Y ellos, cuando logran escapar, ellos dicen, bueno, por este varón logramos escapar. Pues vamos a seguir confiando en este varón. Y esa confianza ahí se comenzó a decaer. ¿Por qué? Porque no lo veían, no sabían dónde estaba. Habían pasado muchos días y no sabían dónde estaban. Y este también es algo muy interesante, porque vemos también a veces cómo puede pasar que tener la mirada fija en un ser humano, en una criatura, independientemente de todo el carisma que tenía Moisés como un gran caudillo, que en Dios, porque al fin y al cabo el que estaba realizando toda su obra era Dios, utilizando precisamente pues a Moisés, inclusive a su hermano Aarón, porque dice la Biblia que Aarón le ayudaba pues a hablar, de servir de intérprete cuando hablaba ante el faraón. Pero vamos a ver aquí lo que tú mismo dices. Ese corazón se va endureciendo, se va alejando nuevamente y van a caer otra vez en el pecado más grande, que es el ir en contra de el amar a Dios sobre todas las cosas, que eso es idolatría. Eso es en sí lo que podemos analizar en este texto. Ahora, mira bien que si vas a seguir adelante con el texto, se van a desprender de lo más sagrado que tenían ellos, que habían recogido, que habían podido sacar de Egipto, con una finalidad muy específica. Sigue leyendo, Mónico, en el versículo 2. Aclaro que estamos usando la Reina Valera. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formuló con burril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, mira, vamos por parte, ahí está, mira bien cómo va el texto, la forma gramatical, exegética, morfológica muy sencilla. Está bien, salen de Egipto, Moisés es el líder, Moisés está en la montaña sagrada hablando con Dios, el pueblo judío siente miedo, quiere retroceder a sus antiguas costumbres, a su antigua forma de vida, esclavitud. En Egipto, en medio de ese ambiente politeísta, intercede ante Aarón, que era, por así decirlo, el segundo al mando, hermano de Moisés. Y mira, ¿qué es la intención? Lo que tenían sus tesoros, aquí en zarcillos de oro, de todas las mujeres y niños y todas las cosas, se las entregan a Aarón. ¿Para qué? Para aquí mismo dice, para fabricar un becerro de oro. Y que como tal, hasta ahí el momento, no hay ningún problema. La imagen del becerro de oro hasta el momento, si lo vamos a ver en el versículo 4, no representa mayor cosa, porque no es la imagen en sí, sino lo que representa. Ese es el problema. Ese es el problema, que los hermanos evangélicos, cuando estudian Biblia, si van a coger este texto, tienen que analizarlo y no saltar con otras ideas, porque entonces perdemos el enfoque que realmente qué es lo que el que escribió el libro sagrado nos quiere transmitir. Hasta ahí vemos que van a fabricar un becerro de oro. En adelante vamos a ver cuál es la intención o cuál es la finalidad de ese becerro de oro. Sigue, Mónico. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber y levantándose a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés. Hasta ahí, démoslo hasta ahí, claro, hasta ahí está. Mira, en esos versículos está la idea de lo que es una idolatría. Ahí está reflejado realmente qué es. Hacen la imagen de un becerro de oro fundido, donde dice acá, no solamente eso, sino que lo colocan en un altar. O sea, ¿qué es colocar un altar? O sea, colocar una posición superior a lo que ellos estaban en la tierra. O sea, un altar es porque significa que la imagen en sí va a ser superior a lo que ellos están. O sea, lo pueden mirar todos, pueden contemplarlo todo. Y aquí algo muy importante, dice, esos son
tus dioses. Nótase bien que utiliza el término dioses en un sentido de politeístas, Elohim también, y ya rechazando al único Dios. Ahora, no solamente eso, ahí está la primera causa de idolatría, pero no es solamente eso, porque sino también lo que va unido a la idolatría, en este caso, con un culto ya pagano, es ofrecer sacrificio, aquí mismo lo dice, ofrendas, sacrificios, un baile, o sea, una danza, o sea, los ritos como tal, que reflejan lo que era, es exactamente un ritual politeísta en ese entonces. Mira que es clarísimo, ofrecen sacrificios, hay un altar, hay una imagen, representa algo, está por encima y hace una fiesta en honor a ello. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese becerro, esa simple imagen, se convierte para ellos ¿en qué? En dioses. Ese es el contexto exegético desde el punto de vista cultural religioso que tenemos que mirar para analizar ese texto. Y mira bien que ahí es algo muy interesante, porque entonces cuando hablemos de todo esto, los apologistas evangélicos dicen, pero si ven, es casi lo mismo que hacen los católicos. Ahora, yo digo, es una pregunta muy importante, o sea, la imagen de un animal la podemos comparar con la imagen de María, la Madre de Jesús, o con la imagen del mismo Jesús, o la imagen de una persona que sirvió a Jesús en toda su vida. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Un animal es un ser inclusive irracional, es un ser inferior. Aquí está hablando solamente, si lo vamos a hacer con la norma de fe de los evangélicos, que es solo Biblia, lo que diga la Biblia, como decía Martín Lutero, la Biblia se interpreta con la Biblia, aquí no cabría imágenes de Jesús y María, porque solamente aquí la imagen que representa idolatría es un becerro de oro. Y no me puedo salir de ese contexto, porque lo que yo agregue ya iría en contra de lo que el autor sagrado quiere decir en ese entonces. No sé si queda claro la idea. Sí, no, a nosotros, a mí me queda claro, son a ellos que posiblemente no le quede claro. Ahora, mira bien, Mónico, que porque así se estudia Biblia de una manera sencilla, mira bien cómo va el texto. Primero es la situación, el contexto, ¿dónde es? El contexto geográfico, las personas que están interviniendo, Moisés, Aarón, el pueblo de Israel, la queja de ellos, la ausencia de Moisés, vuelven otra vez a idolatría, con sus propios tesoros que habían sacado de Egipto, lo que pudieron sacar, tal vez es una herencia familiar de mucho tiempo atrás, fabrican un becerro, y ese becerro, otra cosa que es muy interesante, ¿por qué un becerro, Mónica? ¿Por qué la imagen de un becerro? Ahorita vamos a mirar a ver, ¿por qué en sí la imagen de ese becerro? O sea, ¿por qué realmente es ese animal y no otro? Puede haber sido cualquier otro animal, un cordero, o un caballo o algo así, y en los versos que tú le dices es ahí lo que realmente es una idolatría. Lo colocan en un altar, le celebran una fiesta y le hacen sacrificio. Eso es lo que molestó a Yahvé. Y si tú ves en los versos siguientes, aquí viene la otra parte de ese texto, que es la queja o la amonestación que le hace Dios a Moisés, porque Moisés estaba completamente alejado de todas esas cosas. Estaba en la montaña sagrada, pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, le va a hacer un reclamo, que es en sí la otra parte para poder analizar ese texto. Sigue, Mónico. Versículo 8. 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí está. ¿Ves? Mira la amonestación de Dios, lo mismo que están haciendo. O sea, Moisés alejado de todo. Mira bien lo que es también la bonito, la altura. O sea, la montaña es el lugar del encuentro con Dios. La llanura es todo lo contrario, el desierto, ¿ve? Contrario a lo que es el jardín del Edén, fructífero, algo así. Y es la misma concepción de pecado también. La montaña, Dios, lugar de encuentro con Dios, en ese caso Moisés. Mientras que el pueblo en la llanura, apartándose de esos señales y prodigios, de lo que Dios quería hacer por su pueblo, caen en la... Y mira bien, el mismo Dios se queja ante Moisés. ¿Y qué es lo que le molesta a Dios? Lo que tú dijiste. Hicieron un becerro. Pero no solo la imagen de ese becerro, sino ¿por qué? ¿Por qué? Porque ese becerro representaba ¿qué? Dioses. Y mira que lo coloca en plural, o sea, en politeísmo, en relación a lo contrario de una fe monoteísta. Y eso es en sí lo que podemos analizar de ese texto. Ahora, la imagen del becerro o el toro fundido es muy importante porque toda esa cultura antigua, y es otra cosa que a veces los apologistas evangélicos no van a más allá, el contexto histórico
era uno de los animales que representaba virilidad, o sea, potencia sexual, fuerza, fortaleza, y por eso es la imagen del toro. De hecho, entre los muchos dioses que tenían animistamente, o sea, animismo son animales en forma de Dios, los egipcios, porque estamos hablando del mismo contexto en Egipto, ellos adoran al toro de Ibis, porque inclusive se han encontrado toros momificados. Y aquí yo tengo, por ejemplo, unas láminas, Mónico, esta es una representación artística de un becerro de oro que se encontró más o menos en el mismo contexto, 4000 años antes de Cristo, o sea, en la misma región del Mediterráneo. O sea que esta sería una esfinge muy parecida a la que hubieran hecho los judíos que querían otra vez idolatrar y volver a lo que era el paganismo. Entonces, esto es la forma como se tiene que estudiar las Sagradas Escrituras, en su mismo contexto histórico, cultural y religioso, para darle la correcta interpretación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto del libro sagrado? No es la imagen ni de Jesús ni de María, no, es una imagen de un becerro que en este caso quería suplantar el poder, la adoración, la dignidad, la honra que solamente merecía Yahvé. Ese es en sí algo que podemos ver en ese texto. Ahora, otra regla de fe en Sagradas Escrituras, Mónico, cuando uno estudia es una facultad, en un seminario, un instituto bíblico, es la concordancia de textos bíblicos. No es solamente un texto, sino usted lo puede llevar a otro texto para sacar una idea complementaria. En ese mismo ambiente que estamos hablando del Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, hay otro texto que también inclusive ellos ayer lo dijeron, pero también fuera del enfoque en que el autor sagrado quería transmitir un mensaje, que es el libro del Deuteronomio, o sea, la segunda ley, capítulo 4, verso del 15 al 19. Si quieres, utiliza mejor, Mónico, la versión nueva, la Jerusalén, que es un idioma un poquitico, o Dios ha hablado de cualquiera, porque a veces esa versión que estás utilizando de Reina Valera tiene muy arcaica a veces y puede no entenderse bien el texto. Si puedes utilizar otra versión, la tengo. ¿Cuál tienes? La de Jerusalén. Listo. Vamos entonces al libro de Deuteronomio, que es complementario, capítulo 4, verso del 15 al 19, en ese mismo contexto histórico, para mirar qué clases de dioses o qué deidades o qué divinidades eran las que estaba condenando Dios. Ya vimos una, que era el becerro de oro propiamente. Ahora aquí viene también otro gran panteón que es complementario. Sigue, Mónico. Deuteronomio 4:15. Tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea figura masculina o femenina, figura de algunas de las bestias de la tierra, figura de algunas de las aves que vuelan por el cielo. Versículo 18, figura de algunos de los reptiles que zarpean por el suelo, figura de algunos de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando levante tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darle culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo. Otra vez el mismo. Este es mucho más claro, Mónico, porque nos da la idea en ese mismo contexto cuáles eran esas falsas dioses, cuáles eran esas falsas deidades, figuras de hombres. En ese entonces, en ese entonces no habían figuras ni de Jesús ni de María, o sea, por lo tanto ese texto no aplica. Históricamente no aplica, porque estamos hablando de la historia del Israel antiguo, anterior a todo lo que es el cristianismo. Entonces, si una persona que estudie Biblia tiene la obligación de mirar a ver a qué imágenes se está refiriendo. Y aquí mismo lo dice, imágenes de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, inclusive de los astros. Todo eso era el gran panteón. Por ejemplo, estaba el dios Ra, era el dios del sol. ¿Ven? Y por ejemplo, aquí esta es la esfinge del dios Tutankamón, ¿ven? Que era considerado un semidios, ¿no? A eso se refiere cuando ese texto no estamos hablando ni cuando alguien lea. Cuando un judío lee ese texto, él mismo sabe que en su contexto histórico y religioso está hablando de esa misma época, de la época en que los faraones eran considerados como hijos de los dioses, por eso se les construía esfinges, por eso se les construía mausoleos
Las mismas pirámides era en honrarlos en sus viajes a la otra dimensión. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, está también esta imagen. Esta es Bastet, la gata. Ellos momificaban a los gatos que también los consideraban como dioses. ¿Ve? Este es el mismo contexto que estamos hablando acá, ¿no? Y cuando hablan de aves, aquí está también, este es Horus. Horus, el dios halcón, ¿no? Y así tú te puedes, cualquier persona que se vaya a internet puede encontrar imágenes también de cocodrilos momificados, como decíamos, de bueyes. Ahí está, ahí tú tienes una Anubis, por ejemplo, ese es el dios chacal, con cabeza de chacal y cuerpo de hombre. Ese es el ambiente que estábamos hablando, tanto el becerro de oro como también del mismo libro de Deuteronomio. Muy bien, esas imágenes también cualquier persona las puede buscar y a eso es lo que se refiere esos dos textos del Antiguo Testamento. No sé si quieras aportar algo, Mónico, bien pueda. No, es correcto. O sea, hay que entender que cuando dicen figuras de hombres, animales, se refieren a dioses que tienen esa figura, no a personas. Y obviamente Isis, aunque estaba puesta como si fuese una persona, parecía una imagen de una mujer, pero no es, Isis no existía, es una diosa pagana. Y obviamente tenemos que entender, como estaba usted diciendo, que el concepto es que estaban saliendo de Egipto y Egipto era el imperio que estaba en ese momento. Ahí están, por ejemplo, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino en el valle del río Nilo. Miren ustedes lo que era la historia de Cleopatra, Nefertiti, ¿ve? De Atón y toda esa cantidad. Eso es lo que una persona está obligada, Mónico, cuando uno hace un estudio de Biblia, porque no nos podemos salir del contexto. Si usted se sale del contexto, se está saliendo de lo que el Espíritu Santo reveló al autor sagrado en ese momento. Usted, o sea, ellos tienen la libertad de decir, no, es más, otra cosa. Entonces nosotros podemos preguntarle a nuestros amigos apologistas evangélicos, porque eso no lo encuentras tú ni siquiera en la Biblia de estudio, Mónico. Mira, yo tengo dos de las principales Biblias de estudio. Si tú vas a buscar, y cuando hacen sus comentarios, estos que son biblistas, teólogos, pastores, nunca hablan de la imagen de José o de María o de Jesús o del Sagrado Corazón, no. Los mismos comentarios de estos biblistas son siempre en este mismo convento, en este mismo contexto, ¿ves? Porque ese es, los apologistas con su mente anticatólico lo trasladan a lo que los católicos pensamos que son nuestras imágenes representativas en cuestión de veneración a María y a los santos que no son dioses, o sea, no son divinidades. Si un católico tiene a María en su corazón más allá de Jesucristo, eso sí se llama mariolatría, ahí sí cometería mariolatría, eso sí sería un pecado. Por eso decíamos que la cuestión de las imágenes es más de orden pastoral, no es tanto de orden bíblico, ni teológico, ni doctrinal, porque está muy claro, cualquier persona puede ir al catecismo, ahí va a encontrar, cuando se habla de sacramentales, inclusive que son apenas uno o dos, son tres artículos nomás. Pero el que es evangélico piensa que para nosotros los católicos lo más importante son las imágenes, y no. Nosotros no, o sea, el que yo tenga una imagen o que la venere o que le ponga una veladora o el que participe en una procesión, eso no me va a salvar a mí. Eso no es parte de mi salvación. Mi salvación está solamente en Jesucristo. Y en el culto como tal para los católicos, la Eucaristía. Eso no lo reemplaza nadie, ni los rosarios, ni las peregrinaciones, ni los santuarios, ni los ayunos, ni ninguna práctica piadosa, ni que tú lleves la medalla milagrosa o el escapulario. Eso es importante aclararlo porque esa es la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Alguna aportación? ¿Puedo decir algo? Tengo aquí la nota de la Biblia Reina Valera. Mira lo que dice en el versículo 19. El culto de los astros se practicaban especialmente en la antigua Mesopotamia. Esa forma de idolatría se difundió también entre los israelitas, sobre todo a partir del siglo 8 antes de Cristo, cuando Israel estuvo sometido a la dominación de Asiria y de Babilonia. Y da varios textos, que no lo voy a dar para no dañar el estudio, pero da varios textos adicionales que va de acuerdo a lo que usted está diciendo. Ahora, otra cosa que la gente no sabe es que la gente piensa, como la gran mayoría de estos apologistas, como te decía, a veces no profundizan eso. Ellos piensan que cuando se escribió todos estos libros era en la época de Moisés y que fue el mismo Moisés como un cronista. No, estos 5 libros se escribieron muchos siglos después, inclusive lo que tú decías, cuando los judíos están en el destierro de Babilonia, ¿ve? Algunas partes del Génesis
fueron escritas durante la época de Salomón, y hay otras partes de estos mismos libros que fueron escritos durante el mismo cautividad de Babilonia. Entonces, esa era la mentalidad que tenía el autor sagrado, desconocido, porque no sabemos en realidad quién escribió estos 5 libros. Los judíos la atribuyen a Moisés, pero eso es una tradición, ¿no? Pero históricamente fueron escritos mucho tiempo después. Pero eso que tú estás hablando, de esos comentaristas evangélicos, apuntan hacia eso, a la misma visión que veían ellos de Babilonia, en cuestión de la Mesopotamia. Aquí mismo lo está diciendo. ¿Ve? Uno de los dioses de esas deidades que más rivalizaba con Yahvé era Baal, que precisamente era el dios del trueno. A eso también se refiere. O sea, los astros, todos los astros tenían, por así decirlo, cada uno representaba una deidad, una divinidad, y también tenía un propósito particular. Si nosotros vamos a hacer, por así decirlo, ya la concordancia del Nuevo Testamento, si vamos a avanzar un poco más en la historia de la salvación, vemos bien que tampoco es que cambie mucho el panorama. Ya no vamos a hablar del pueblo de Israel, sino vamos a hablar del ambiente en que inició el cristianismo, la iglesia, pues, en tiempos de los apóstoles. Vamos a dar 2 citas, 2 referencias bíblicas directamente en lo que fue la misión del apóstol Pablo. La una, Mónico, que también la dijo ayer este apologista Israel González, también. Dani, como decía, Dani Córdoba, Salvador Barragán, Pedro Gómez y el señor Luis Coelho, ¿no? Ellos hacían estas mismas citas bíblicas, pero no profundizaban. En su mentalidad, estas citas bíblicas para ellos, así las lean acá, y lo que estamos haciendo acá, como tú mismo lo dices, mostrando estas mismas láminas, mostrando comentarios bíblicos, no, ellos piensan que esto es, ¿al mismo qué? Esto no es ni Atón, ni Nefertiti, ni Cleopatra, ni Anubis, ni el dios Bastet, ni Baal, no. Ellos mismos dicen, no, ¿esto es quién? Esto es Jesús, estos son las imágenes de María, estos son las imágenes de José, estos son las imágenes del Sagrado Corazón. Ellos hacen el salto. O sea, porque el chi del apologista evangélico es el mismo eso. ¿Ve? Pero eso no es lo que está apuntando las Sagradas Escrituras. O sea, no hay un teólogo o un biblista evangélico, y tú mismo lo demostraste, que demuestre que esos textos están apuntando al culto que nosotros tenemos de veneración. Porque, de hecho, Mónico, ¿en cuál iglesia católica hay una imagen de una mula? O de un halcón, o de un gato, o de la luna, o de dónde, o sea, si vamos a ese mismo contexto, tendríamos que hacer todo el panorama completo, ¿no es así? Así es. Sí. Ahora, y mira bien, en el transcurso de la historia de la salvación, ya en tiempos de Pablo, en la carta a los Romanos, su principal epístola, ¿ve? Vamos a carta a los Romanos, capítulo 1, versos del 23 y 25. Vamos a ver solamente 4 citas bíblicas, pero muy concretas, muy concisas. Romanos 1, 23, 25. ¿Ya lo tienes, Mónico? Ya lo tengo. Ya. Ahora, es interesante porque es la carta que el apóstol Pablo escribe a los fieles cristianos en Roma, la capital del Imperio Romano, rodeado también habían judíos en esa época también, que vivían en las diásporas, pero principalmente el ambiente eran paganos, que hacían parte del Imperio Romano. Entonces, en esa misma mentalidad de lo que era la Roma pagana aquel entonces, fechada entre el año 57 y 58, unos pocos años antes de su martirio, es que el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, nos da una característica muy importante, que es casi lo mismo, el mismo paralelismo que veíamos del libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio. Si quieres puedes leerlo, Mónico, el versículo 23 y el versículo 25. Claro que sí. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos, de reptiles. El 25. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Otra, mira bien, porque es que cuando un evangélico lee eso, a veces cuando leemos, y que es otra de los grandes errores cuando uno lee la Biblia, lo que llama el fundamentalismo bíblico, Mónico, en el cual muchas personas caen. El fundamentalismo bíblico es usted leer eso al pie de la letra sin darle la interpretación del texto sagrado. Eso es lo que llama la exégesis y la hermenéutica. Y volvemos a lo mismo. Entonces aquí me dicen a veces ellos en su mentalidad dicen, aquí está otra vez. El apóstol Pablo está condenando las imágenes de los católicos.
pero no miran bien, porque si yo no puedo tomar una sola parte, porque aquí mismo lo dice, estoy utilizando Biblia en físico, Biblia latinoamericana, dice, imagen, primero, gloria. Mira bien que aquí viene otra palabra importante. En el contexto del Antiguo Testamento es la adoración. Ahora aquí viene otra palabra que es también relevante con lo que Dios es gloria. Tendríamos que definir qué es el término gloria para poder entender bien este texto. Gloria en griego es doxa, que quiere decir que una alabanza, la honra, la exaltación. ¿A quién? Aquí mismo lo dice, de Dios, que es que incorruptible. ¿Qué es incorruptible? O sea, es que eterno. Es que es trascendente, no tiene tiempo, ni lugar, ni espacio, por todas las imágenes que son, ¿qué? Corruptibles. Los seres humanos somos corruptibles, los faraones eran corruptibles. Ramsés II murió en la época de Moisés, como decíamos, a Aquelatón, Nefertiti, Cleopatra, y aquí vamos a hablar ya de otra cultura, que es la cultura romana. ¿Ve? Y mira bien que dicen figuras humanas, y a la par también de qué, con figuras de qué, de aves, de animales y de reptiles. El mismo contexto, la misma idolatría, porque Roma era una polis, o sea, era una ciudad cosmopolita, entonces ahí habían cristianos, pequeña comunidad de cristianos, había una comunidad judía, pero también había mentalidad, llegaba gente de todas partes, por eso decía, un refrán muy conocido era, todos los caminos conducen a Roma. Entonces había no solamente griegos, romanos, sino también de otras naciones, entonces, y sus mismos deidades las llevan allá. Habían templos de diferentes deidades en Roma. O sea, el imperio romano aceptaba todo eso, siempre y cuando no perturbaran la paz, lo que llama la paz romana, pues aceptaban todo eso. Y eso mismo lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Imágenes de hombres corruptibles y también de qué? De seres como son reptiles, aves y animales. Y lo que dice en el verso 25, cambiaron esa verdad, la verdad otra vez de la adoración al Dios único, el mismo Dios que se apareció a Moisés en la zarza ardiente y en el monte Oreb por medio de truenos, fuegos, relámpagos, otra vez por cosas que son banales, mentiras y trascendentales. Ese ambiente también histórico es muy importante, Mónico. Ahora, no, si puedes ir buscando, Mónico, en la computadora, busca, por ejemplo, pon emperadores romanos, esfinges de emperadores romanos, porque no la tengo en este momento, se me olvidó, pero quisiera que presentaras una imagen porque quiero dar una anotación de orden histórico con referente a lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Busca si quieres un emperador romano, esfinge de emperador romano, para mostrar una lámina en el computador y hacer una acotación. ¿Esfinge o estatua? Oh. Sí, como quieras, estatua, emperador romano, cualquiera. O esfinge, lo mismo, esfinge, estatua, escultura de emperador romano. Encontré el de Calígula. En Google o en cualquiera para que aparezca una imagen para recrear un poco a nuestros a personas que están viendo este video y ver también, no solamente desde la escritura, sino que vamos a hacer también vamos a cotejarlo también desde la historia, porque eso que está diciendo Pablo en el año 58 es muy importante porque es la época de los Césares, de los emperadores romanos de aquel entonces, ¿no? Como fue, por ejemplo, cuando Jesucristo nació, era el emperador Augusto César, que lo menciona Lucas, después el emperador Tiberio César y Nerón también. Aquí, por ejemplo, este emperador. Mira, esa esfinge, ese emperador tiene mira, si nos vamos a situar en las palabras que está diciendo el apóstol Pablo, los emperadores romanos siguiendo la costumbre de los soberanos griegos, porque ahí viene también lo que es todo la cultura romana. Déjala ahí, por favor, si quieres esa esfinge, Mónico, esa sí, eso. Tú sabes que todo lo que tiene que ver con la cultura y la religión de los romanos tenía mucho que ver también con el helenismo, con los griegos. Muchas de sus costumbres y el panteón de sus deidades también lo vamos a ver, ¿ve? Por eso es que a los emperadores se les consideraba como semidioses o hijos de los dioses. Esta práctica se remonta al general Julio César, anterior a Jesucristo, quien había sido elevado a ese rango por el Senado romano y se le dio un título en latín que es Divus Julius. La deificación fue entonces una parte importante de la política romana. Desde Julio César, estos emperadores empezaron el pueblo a verlos como semidioses. El hijo adoptivo y sucesor que se llamó Octavio
fue declarado también con otro título en latín que es Divi Filius, es decir, hijo de Dios o hijo de un ser divino. Y es así como tiempo después Vespasiano llegó a decir, creo que me estoy convirtiendo en un dios. Mira bien esa misma mentalidad. Por eso es que ellos pueden hacer lo que quisieran, como Nerón, que mandó a incendiar Roma en el año 64, o Calígula, ¿ve? Ese emperador también loco que llevó al Senado a su caballo y pedía que la gente le diera tributo como si fuera un senador. ¿Por qué hacían eso? Por esa misma mentalidad que entre los romanos tenían de que ellos eran seres divinos, humanamente hablando. Ese es el contexto histórico que a veces nuestros amigos apologistas no son capaces de percibir, o no lo quieren decir, o no lo conocen. Tal designación latina se convirtió en un título solemne de los emperadores. ¿Cuál? El de Divinus Filius, al igual que otro que era Augusto, que es venerable, y otro que es Soter, que quiere decir Salvador del mundo. Dominus ex Deus, también Señor y Dios. Divus Augusto, o sea, Divino Augusto. César Quirios, es decir, el César es el Señor. Pontífice máximo, máximo pontífice. ¿Ve? En sus monedas, y eso también fue en la época de Jesucristo, cuando le pasaron una moneda en esa época del emperador Tiberio, César, eran acuñadas las coronas radiantes, los aclamaban con las mismas palabras con que invocaban un dios, con himnos, con cantos, se les hacían altares a estatuas como la que vemos ahí, templos donde se les ofrían sacrificios, lo mismo que veíamos con el pueblo de Israel en cuanto al becerro de oro. En Pérgamo, en Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía, hubo un templo muy antiguo dedicado al culto del emperador romano, del cual se hacía mención como la misma encarnación del mal en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso del 12 al 13. Entonces, eso es el ambiente cuando aquí Pablo dice que imágenes incorruptibles de hombres, porque claro, moría un emperador, lo edificaban y venía otro y seguía lo mismo, como lo estamos mirando acá. Mira que ese es el contexto que está diciendo Pablo, mira, y volvemos a repetir, Mónico, mira bien, esto es lo que a veces la gente no conoce, porque para usted conocer tiene que estudiar mucho ese contexto histórico. Mire bien, dice otra vez Pablo, dice, reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, por imágenes de todos los pasajeros, imágenes de hombres, o sea, no solamente una imagen de un hombre, sino de varios hombres. Y ahí lo veíamos, desde Julio César, después Octavio, después Augusto, después Tiberio, Vespasiano, Nerón, Calígula, todos ellos, hasta el último que fue anterior a todo ese culto, se acabó con el emperador Constantino, ¿ve? Todos ellos, las grandes persecuciones de estos emperadores contra los cristianos, ¿ve? Y por eso es que hacían todas las aberraciones, sus orgías, tenían sus templos, hacían sus bacanales, mataban a los cristianos, en fin, esa es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, en relación a lo que son el culto a los emperadores romanos. Se les hacían estatuas, imágenes, templos, himnos, se les hacían sacrificios, que eran una de las razones por las cuales los primeros cristianos preferían morir en los leones. O sea, en el circo máximo, en la arena, colocaban en todo el centro, por así decirlo, una bandeja donde el cristiano tenía que, en señal de adoración y rendición al emperador romano, quemar incienso. Esa es la muestra, mira, Mónica, una cosa tan sencilla como quemar un poquito de incienso, pero los primeros cristianos, como Ignacio de Antioquía, que ya se hacía llamar católico, y que repeso era un obispo, que fue devorado precisamente en el Coliseo Máximo, ellos preferían morir a hacer ese acto de idolatría porque iría en contra del primer mandamiento. Eso es, Mónico, lo que uno tiene que estudiar cuando ve estos textos, en estas mismas referencias, como hemos visto, con imágenes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Adelante, Mónico. No, también, como estaba enseñando ahorita, se refiere también a los dioses también romanos, que vienen de la cultura griega, Zeus, Ares, también, que son de forma también humana. Así que... de eso vamos a hablar, que es el último texto precisamente, pusiste en tu boca lo que tenía yo, que es lo de los apóstoles, Hechos, capítulo 14, verso del 8 al 18. Hechos 14, del 8 al 18. Ya estoy aquí. Dice la bendita palabra de Dios. Vamos a verlo. ¿Ya?
Le doy. ¿Sí? Bien pueda, Mónico, ¿sí? Había allí sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada, viendo que tenía fe para ser curado. Le dijo con voz fuerte: ponte derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. A Bernabé Ahí está, repite eso otra vez. Repite eso. Mira lo que está pasando. Ellos están en Listra, están en una pasión, ¿ve? En Listra, y Pablo hace un milagro a esta persona tullida. Y la persona, al ver esto, mira, inmediatamente relacionan esa curación no con el poder del Espíritu Santo a través de este gran apóstol, sino que mira lo que decía la mentalidad pagana. Si quieres, repite eso. Claro. Lo que decían, ¿qué gritaban? La gente, lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. Ahí está. Esos dioses es el mismo panteón, ¿ve? Que se conocía como el Olimpo. Eso que estamos hablando tú y que aquí va a hacer referencia, eso es. No son la imagen ni de María, ni de San Pancracio, ni de Santa Ágada, ni de Santa Cecilia, no esas cosas. Ese es el contexto. Eso es el paganismo y deidades que venían con representaciones humanas y que también se les adjudicaba poderes divinos. Pero poderes de qué? No de la gloria de Dios, ¿no? No el poder que tenía Dios de hacer atravesar a su pueblo el mar de Egipto, por el mar rojo, perdón, ni con la vara de Aarón hacer brotar agua, ni hacer caer maná del cielo, no, es completamente diferente, pero mire, en la mentalidad de ellos es una mentalidad completamente paganizada, deificando a los humanos en ese mismo ambiente, no solamente a los emperadores como vimos anteriormente, sino como dice acá, hombres como si fueran dioses. ¿Sigue? Verso 12. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote. Dos deidades, ¿no? Sí. Zeus y Hermes, que es lo mismo que decir Júpiter y Apolo. Sí. Tanto para los griegos como para los romanos. Con características muy importantes. Sigue. El sacerdote del templo de Zeus, que hay. Perdón, mira bien, Mónico, no solamente tenían deidades, sino que también tenían sus propios sacerdotes y sus propios templos, y hacían sus propias ceremonias. Ese es el politeísmo que se maneja tanto como vimos en el Antiguo Testamento. Mira, ¿te acuerdas lo que hicieron los judíos con el becerro de oro? Acá es diferente, ¿no? Pero acá hay un lugar preciso, en un lugar, en un santuario, con unos rituales establecidos, con unas imágenes que representan en este caso estos dioses, Zeus y Hermes, con sacrificios también, como lo vamos a ver, y con un culto especial. Todo eso es idolatría. ¿Sigue? El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y a una con la gente se disponía a sacrificar. Ahí está. ¿Ves? Ese es el contexto. Ahí está. Volvemos otra vez. Eso es idolatría. Primero, dioses. ¿Cuáles eran? En este caso, Zeus y Hermes. Había un templo, que mismo lo dice, en Roma, perdón, en Listra, había un templo, habían sacerdotes, había un culto, ese culto que implica guirnaldas. Ellos colocaban guirnaldas en los hombros, por debajo de la cabeza de estas deidades, y también hacían sacrificios. ¿Sacrificios de qué? ¿De qué animales? En este caso de toros. Toros. ¿Ves? ¿Sigue? Toros y guirnaldas. Bueno, ahí está. Si vamos a ver otra vez el contexto, ¿qué es lo que pasa ahí? El texto se divide en tres partes, facilísimo. Primero, un milagro que hace Pablo a una persona tullida en una región con mayoría de población pagana, Listra. Después usted puede buscar ese ambiente. Pablo hace ese milagro.
Pero algo muy curioso que la palabra de Dios no nos dice, sino que dice que Pablo hace ese milagro. En otros textos, si tú ves Hechos de los Apóstoles, ellos hacían milagros en nombre de Jesucristo. En este caso, el autor omite que ese Jesucristo, pero evidentemente sabemos que todo se hace por Jesucristo. Se bautiza en el nombre de Jesucristo, predicaban en el nombre de Jesucristo, se hacían milagros en el nombre de Jesucristo, morían por el nombre de Jesucristo, pero ellos no alcanzan a percibir eso, ¿ven? Y piensan que en ese momento habían venido dos dioses bajados del cielo con nombres propios, Zeus y Hermes, que equivale a decir para los romanos Júpiter y Apolo. ¿Y qué pasa? Los llevan ante estos sacerdotes en unos templos especiales, les quieren colocar guirnaldas y hacer también un sacrificio, en este caso, de sacrificar unos toros. Ahora, mira la respuesta ya de Pablo, porque es muy importante, porque esta ya es la contrapropuesta, ¿no? Y quiero que ponga mucho cuidado en lo que Pablo dice, porque aquí también volvemos al mismo ambiente, lo que es la adoración exclusiva a Dios y lo que es la idolatría. Sigue, Mónico. Al oírlo, versículo 14, al oírlo los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando, amigo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay. ¿Sí ves, Mónico? Ahí es muy importante, ¿ves? ¿Ves? Pablo pone en tela de juicio de eso. El rasgar las vestiduras era una señal de duelo de los judíos, lo mismo que hizo Caifás ante Jesucristo. Era una señal de rechazo ante una grave ofensa. Ese es el contexto. Eso significa rasgar las vestiduras. ¿Ves? Y el mismo Pablo dice, no, esto no es lo que ustedes están pensando. No somos dioses encarnados, no. Esto es del Dios que es, mira, Dios vivo. Es un Dios vivo. Es un Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Y mira bien, es un Dios, como dice acá, que tiene un poder, como dice acá, por encima de todo lo que está aquí, en la tierra, en el mar, en el cielo. ¿Y qué veíamos anteriormente, Mónico, cuando Pablo le escribe a los romanos? ¿Te acuerdas? Que también tenían imágenes de ¿qué? De reptiles, de cuadrúpedos, de peces. ¿Ves? Eso es. Eso es lo que un apologista, sea católico o evangélico, tiene que mirar a la luz de la Biblia. Y no tratar de hacer una mezcolancia, un salpicón, y querer desviar eso al culto de veneración que los católicos le tenemos con una completa doctrinalmente diferente. Nosotros no pensamos ni que María ni que los santos son dioses, ni inclusive que ninguno de ellos puede hacer milagros, que es otra de las cosas. María no puede hacer milagros. El único que hace milagros es Jesucristo. Ellos son intercesores ante Jesús, pero ante el Padre el único que es mediador es Jesucristo. Incluso usted no está obligado a pedirle a María nada, porque usted puede llevar directamente a Jesucristo. Si nosotros lo hacemos por una filiación materna, lo podemos hacer, pero evidentemente no estoy obligado, porque María no es corredentora, no es un dogma de fe. Lo podemos hacer, pero si yo quiero dirigirme directamente a una plegaria a Jesucristo, lo puedo hacer y no cometo ningún pecado. Eso es más que claro. De hecho, mira, Mónico, cuando María, las últimas palabras de María en las bodas de Caná es, hagan todo lo que Él les diga. Que un verdadero discípulo de María, Mónico, eso lo he hecho yo, porque yo enseño en el Instituto de Emaús a catequistas, como tú, y en la Renovación Católica Carismática, y a veces el católico no alcanza a percibir eso. Es eso, si usted quiere ser un verdadero discípulo de María, usted tiene que llevar ¿a quién? María lo tiene que llevar ¿a quién? A Jesús. No nos podemos quedar con María, nos llevamos y mira bien que es lo mismo que está diciendo Pablo en este aspecto. Es un Dios incorruptible que está por encima, mira bien, de la tierra en cuanto a hechos. Sigue en el verso 16. Y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Ahí está. Y aquí lo que quiera entender, Mónico, es muy, muy importante. Y para explicar esto, voy a aplicar un poquitico por qué Zeus, por qué Hermes y todas esas cosas. Busca también otra vez, por favor, Mónico, si puedes buscar en internet una imagen de Zeus. Pon Zeus, imagen de Zeus. Y también también búscate a la diosa Ceres. Mira a ver si te aparece Zeus y la diosa Ceres. Zeus o Júpiter, cualquiera de los dos.
Aquí lo tengo. Y búscate si aparece también la diosa Ceres. Ceres con C. Ok, aquí está. ¿Ahí está? Sí. Eso, muy bien. Si las puedes mostrar primero, muestra a la de Zeus, por favor. Creo que sí. Vamos a colocarla. Si puede cubrir toda la pantalla, no importa, Mónico. Por mí, para que la gente centre la atención en esa imagen, porque quiero hacer una acotación histórica. Vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso. Ahí está la de Zeus. Ahí está. Mira, eso. Mira, ese dios Zeus, que en la mitología griega y romana adoraban en santuarios y templos con figuras humanas que vivían una especie de panteón, como decíamos, por eso decía venido de lo alto, que llamaba el Olimpo. Zeus era la principal deidad de los griegos y Hermes su mensajero divino, como lo estamos viendo bien. Según una antigua leyenda, estos dos dioses visitaron Listra y se enfurecieron por la poca amabilidad de las personas y destruyeron la ciudad. Esta historia era bien conocida por el pueblo de Listra y explicaba la reacción tan generosa de estos personajes con Pablo y Bernabé, porque pensaban que habían venido ya no en forma de castigo, sino ya con una misión muy diferente, que era que en este caso sanar a un tullido. Esa es una explicación exegética de ese texto, si vamos a mirarle a ver la correcta interpretación. Ahora, hay algo muy interesante, Mónico, en el discurso que está hablando Pablo, que quiero que resaltes otra vez sobre los beneficios que daba Dios de una manera real en el versículo 17. Muy bien. Vuelva a repetir, por favor, el versículo 17. Tengo que sacar la imagen para... Que es una de las dádivas, es una de las dádivas o los regalos que da Dios, no Zeus, ni Júpiter, ni ningún dios falso. ¿Qué es? Si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes enviados desde el cielo, lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Ahí está. Ahora, ¿puedes colocar las dos imágenes, la de Zeus y la de Ceres? ¿Puedes colocar las dos imágenes? Creo que sí. Ah, bueno, ahí está. Eso. ¿Y puedes colocar al lado las dos? No. Bueno, no. Listo. No, listo. Pon primero la de Zeus. Eso. Mira, Zeus y Júpiter era un dios que era también conocido como el dios del trueno, el dios del cielo y el dios de la lluvia. Mira bien que es lo mismo que está hablando Pablo aquí sobre los beneficios que da Dios. O sea, que las estaciones, o sea, el que caiga lluvia, lo que le está dando a entender Pablo a estos personajes paganos de Listra es que eso no era por el poder de Zeus, porque Zeus, precisamente una de las cualidades divinas de él era que era el dios del trueno, el dios del cielo y el dios de la lluvia. Eso es lo que está dando a entender. Por eso es que Pablo dice que es un dios de vivos. No es estos dioses así, estos dioses que evidentemente solo estaban en esa mentalidad mitológica de ellos. Ahora, esa otra, no, pon ya esta otra diosa, esa que ves ahí, esa es la diosa que para los griegos era Demeter y para los romanos era Ceres. Cualquier persona puede buscar. Y esa diosa era la diosa de la agricultura, de las cosechas y de la fecundación. Cuando Pablo está hablando de estas deidades, está haciendo referencia a Zeus como el poder de la lluvia falsamente y a esta diosa también mitológica, Ceres, que pensaban que era la diosa de las cosechas. Ese es, por así decirlo, Mónico, y ya lo mostramos. Cualquier persona puede indagar toda esta información, buscar estas láminas, buscar todos estos contextos históricos que estamos hablando de los mismos emperadores, del becerro de oro, de los egipcios, con estas 4 sencillas citas bíblicas, porque lo único que quería yo era el contexto exegético para desquebrajar de una vez cuando un apologista anticatólico quiere hacer mención de las citas de todas estas deidades, no tienen nada que ver ni con las imágenes de Jesús ni con María, por lo menos en el contexto histórico, cultural y religioso. Si ellos quieren hacer la trascendencia, pues que la hagan, pero evidentemente lo que Pablo estaba dando a entender era esto, era eso, era solamente nuestra fe en Dios por encima de Júpiter, de Hermes, de Ceres, y también en el Antiguo Testamento también lo mismo, Dios por encima del becerro de oro y por encima de las imágenes de los faraones, de las faraonas,
del dios del sol, del dios del gato, de los cocodrilos, de los toros y demás. Bien, Mónico, ese era el video que tenía preparado del estudio, que te agradezco mucho, como siempre, por tu generosidad, por abrirte siempre, que hacía rato no hacíamos un compartir. Esas citas bíblicas son Éxodo 32:1-7, Deuteronomio 4:15-19, Romanos 1:23-25 y Hechos 14 del 8 al 18. Dejo para que hagas la despedida y la conclusión final. Por mi parte, gracias, bendiciones para todas las personas que van viendo este video. Está en el canal de Mónico, va a estar también en mi canal en Facebook. Yo por mi parte lo voy a subir en mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica, y queda también abierto por si de pronto algún apologista también evangélico, sobre todo el señor Israel González o Dani Córdoba o Pedro Gómez o el señor Salvador Barragán, o el señor Luis Coelho, si alguno de ellos quiere refutarlo o quiere dar su opinión, o cualquier otro, pues es más bienvenido. Siempre estoy dispuesto a una corrección fraterna. Mónico, gracias, y ya dejo que tú hagas la despedida final. Sí, estuvimos hablando de estos textos que están aquí, lo estoy poniendo aquí. Mira los textos. Éxodo 32, versículo 1-7, donde habla del becerro de oro y cómo el pueblo de Israel crea un becerro diciendo que era sus dioses, o sea, no los dioses, obviamente porque venía de la salida de Egipto y estaba ya corrompida con las cuestiones del politeísmo que había en esa provincia. Tenemos también de Deuteronomio 4:15-19, donde hablan los dioses paganos de Mesopotamia también, son dioses, todo el contexto es en cuestión de dioses. En Romanos 1:23-25, aquí está hablando de los emperadores. Encontramos que hablaban de los emperadores, de cómo se diotizaban a los emperadores. Incluso creo que hay un escrito de Diocleciano, creo que se llamaba uno de los emperadores, ¿verdad que sí? Que decía que él se proclamó Dios. Y Diocleciano fue el emperador más sanguinario anterior a Constantino. Correcto. Donde más cristianos mató. Algo que la gente no sabe, Mónico, y que pueden averiguar los católicos, es que la esposa de él es una santa católica. Y puedes averiguarlo después. En este momento se me escapa el nombre, pero la gente no sé, pero así como Santa Elena fue la madre de Constantino, en este caso la esposa de Diocleciano es una santa de la Iglesia Católica. Después cualquier persona en Google puede buscar y dar esa información. ¿Y qué otra conclusión, Mónico? Y la última, la de Hechos. ¿La esposa no se llama Prisca? No me acuerdo bien, pero se puede buscar. Esposa de Diocleciano y santa católica. Sí. Y está en la carta de los Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 18, donde el pueblo de Liconia, creo que se llamaba Liconia, creía que Pablo... Listra. Creía que Pablo y Bernabé eran dos dioses que vinieron del cielo, se encarnaron. Bueno, ellos creían que encarnaron, se hicieron en forma de figura de hombre. Creían que Pablo era Zeus y que Bernabé era Hermes. Era Hermes era el mensajero, ¿verdad? El mensajero de los dioses. El que tiene los zapatitos con las alitas, y ellos son los que mandaban el mensaje. Bueno, eso es lo que yo creía. Y pues lo más que estaba indicando es que en ningún momento habla sobre los imágenes representativas de personas como nosotros hacemos en la Iglesia Católica, tanto occidental como la oriental, como también en la Iglesia Luterana, que también tienen imágenes también, y en la Iglesia Anglicana también tienen imágenes también. Y episcopalianos. Episcopalianos inclusive yo estuve una vez en una iglesia episcopaliana, ellos también tienen imágenes. En una iglesia episcopaliana es la rama anglicana, pero en América. Tuve una vez fui a una ordenación sacerdotal de un amigo mío, él era católico y se convirtió en sacerdote episcopaliano, una ceremonia y el rito todo muy casi idéntico
a lo que es en la Iglesia Católica, y también habían imágenes vitrales y todo. Concluye, Mónico. Bueno, en fin y al cabo, que lo que estaba refiriendo, lo que el hermano Guido estaba indicando es que Dios, en resumen, Dios lo que prohíbe es que tengas otros dioses. No puedes tener otros dioses. En ningún momento hay una prohibición de imágenes. Tanto es así que Jesús tenía una imagen en sus manos, que era del César, y no la prohibió en ningún momento. Así que yo creo que con esto está bien, ¿o usted quiere añadir algo más? No, solamente que va a venir una segunda parte. Si quieres, me puedes acompañar como quieras. Voy a explicar en la segunda parte también ya en cuanto a las imágenes, en el mismo contexto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para darle pues el empalme. Ya hablamos sobre los ídolos, también vamos a hablar sobre las imágenes, también en el mismo contexto de lo que lo hicimos hoy. No siendo más por el momento, le agradezco a Mónico siempre su amabilidad, a todas las personas que están conectadas. Bendiciones, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones a todos.